Le presento a los funcionarios, ¿ya? Buenas tardes. Vamos a... Aló, aló. Sí, se le escucha, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta charla de actualización con el tema de infecciones virales de tracto respiratorio. Como ya hemos pasado una pandemia y debemos retomar este tema que siempre va a ser de actualidad. Ahora hemos tenido también un incremento de casos de influenza, etcétera. Y vamos a ver más o menos algo de la parte más integral, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo es siempre el tema de la transmisión. Nosotros estábamos acostumbrados a identificar el tema de la transmisión con las gotitas de Fluker, ¿no? Por vía oral. Pero se ha demostrado de que no son las gotitas de Fluker necesariamente las que van a transmitir los diferentes patógenos. Y una de las razones para eso es de que el, el tamaño, el diámetro de los patógenos es más pequeño, ¿no? que definitivamente que las gotitas de Fluker, porque se pueden quedar en los bronquiolos terminales las gotitas. Entonces, no explicaba esta característica, cómo es que la transmisión se podía dar en ambientes donde no había necesariamente presencia de gotitas, sino en esto se denominó los aerosoles, ¿no? Entonces, son como elementos que están suspendidos en el aire por un determinado tiempo y se pueden transmitir de un sitio a otro, por ejemplo, en las áreas donde hay eh, aire acondicionado o en áreas, por ejemplo, en habitaciones donde ha habido pacientes con determinado tipo de patología, y después de unos tiempos entran otras personas a ese ambiente y se contagian con patógenos. Eso significa que están permaneciendo de acuerdo a su diámetro por más tiempo en el aire o en el medio ambiente. Esto es importante porque nos ha obligado a tener otro tipo eh, de medidas de protección. Y esto lo hemos visto claramente con el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de las mascarillas de diferente talla. Vean, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, ¿no? En una gotita que uno puede usar durante el proceso de tos, se pueden encontrar varios elementos, ¿no? dentro de ella. Y también las características de esto va a depender, por ejemplo, de la carga eléctrica, del pH, etcétera, ¿no? De la cantidad de virus y todo esto. En este cuadro también se va viendo a menor diámetro del aerosol, la permanencia en el tiempo va a ser mayor. Entonces, viendo estas características, se determinó que es 1 metro de distancia a donde los aerosoles, a partir de 1 metro de distancia, donde los aerosoles van a ser la principal forma de transmisión. A menos de esto, probablemente sea la transmisión a través de las gotitas. Es uno de los temas que queríamos conversar. Respecto ya a las infecciones del tracto respiratorio, los principales virus que van a afectarnos son los virus ARN, que son las principales, que tienen una capacidad de mutabilidad muy alta y son los que predominan frente a los ADN, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, al virus de la influenza, al virus sincitial respiratorio, al parainfluenza, ¿no? Los rinovirus y coronavirus.
Dentro de los ADN virus tenemos los virus ADN, a los adenovirus, a los bocavirus y patógenos reactivados. ¿Cómo se van a transmitir estos virus? ¿Y cuál es la fisiopatología? Esto es común a los diferentes virus que van a afectar la vía respiratoria. Especialmente acá tenemos, por ejemplo, a los coronavirus y al virus de la influenza. Entonces, tenemos un proceso de infección donde entra el virus al tracto respiratorio y ahí vamos a tener determinado tipo de intervención, ¿sí? Ya sea a nivel de la respuesta del organismo o también a nivel de los medicamentos o medidas, por ejemplo, de vacunas, etcétera, que podemos emplear. Entonces, entender, en la primera fase de estos procesos de infección, las actividades que podemos usar es, por ejemplo, el uso de antivirales. Cuando hablamos de antivirales, ya cuando una enfermedad se ha establecido, ¿no? Probablemente no tengamos mucho efecto. Cuando una infección ya se ha establecido, ya ha pasado un proceso de respuesta innata que se llama, o sea, la respuesta de las mucosas, de los anticuerpos, ¿no? De las respuestas celulares, etcétera. Y la presencia del virus puede ya no estar. Lo que sí va a estar es la respuesta del hospedero, o la respuesta inmune del hospedero, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya pues, las lesiones más severas cada vez. Entonces, en esta segunda fase ya no son de importancia los antivirales. Hemos visto, por ejemplo, que nosotros cuando tenemos una infección por influenza y queremos tratar y buscamos desesperadamente el Tamiflu, ¿no? O algún otro antiviral, ya no va a ser muy necesario, porque ahí lo que tenemos que manejar es principalmente evitar las lesiones que pueden producir este cuadro inflamatorio tan severo que han desencadenado. Entonces ahí usamos antiinflamatorios, monoclonales, esteroides, etcétera. Esto es importante conocer porque a veces tenemos pacientes que ya tienen muchos días de enfermedad y lo que hay que hacer es manejar ya las complicaciones que se están dando, no así la presencia del virus, porque probablemente ya no haya virus, ¿no? Otro tema también importante es la estacionalidad. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, hay condicionantes, especialmente en los países de climas muy marcados, que va a haber primero un cuadro de hiperreactividad al medio ambiente. Y eso nos sucede también acá en la altura, ¿no? Nosotros tenemos en los meses de friaje, tenemos un clima muy frío que va a irritar las mucosas. Entonces, luego de la, de la inflamación de las mucosas, especialmente de la vía respiratoria alta, vamos a tener muy fácilmente la implementación de algún virus que estamos en un área de contacto, ya sea pues influenza, coronavirus o sistema respiratorio, ¿no? Pero por eso es que estos se evalúan más cuando hay o se ven mayores picos de brotes epidémicos o de la ruptura de la curva endémica con las bajas temperaturas. Acá tenemos, por ejemplo, este cuadrito, las mayores, quienes producen mayor etiología, ¿no? Y en qué áreas se va a dar, ¿no? Entonces, en los virus tenemos estos, hay bacterias y hongos. En los virus, vamos a ver, en las vías respiratorias altas, produciendo faringitis, los rinovirus, coronavirus y adenovirus, ¿no? El virus respiratorio, el CEMBAS, el megalovirus son en menores cantidades. Laringios, rinovirus, coronavirus, adenovirus, continúan, ¿no? Y nosotros vamos a tener también a nivel de la otitis y sinusitis también la presencia de los mismos virus. ¿Cuáles son los factores que van a agravar la infección, ¿no? La virulencia. La virulencia va a estar determinada principalmente por la capacidad
que puede tener el virus de hacer que el organismo responda, eh, que tenga una respuesta inflamatoria muy fuerte, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos con los virus es que te van a dar coinfecciones. ¿Con quiénes? Especialmente con bacterias. Entonces, es lo que clásicamente vemos en pediatría. Cuando viene un niño pequeño, se le dice al paciente que se maneje porque puede ser una infección viral que se va a autolimitar, pero si comienza a comprometer, si comienza a tener presencia de mucosidad purulenta, comienza a tener estrés, disnea, entonces vamos a ver que a estos pacientes recién sospechamos de que se ha sobreagregado una infección bacteriana. Pues, en la mayor parte de niños pequeños son virales. También nos interesan pues los pacientes con coinfecciones, perdón, con algunos factores de comorbilidad, como son pacientes que tengan EPOC, o pacientes que sean diabéticos, o pacientes que tengan compromisos hepáticos, etcétera. Entonces, y pacientes ancianos. Entonces, en los pacientes ancianos es importante conocer de que normalmente, un paciente anciano va a presentar entre 2 y 3 episodios de cuadros de infecciones respiratorias de vías bajas en el año. Pues, por lo tanto, hay que prevenir de que no adquieran neumonías extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad, por lo que se le debe vacunar, ¿no? Si bien no hay una profilaxis específica para neumonías por virus, pero con eso podemos disminuir muchas de las complicaciones. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía viral? Primero empieza siempre con un problema de tipo gripal, ¿no? Hay rinorrea, hay cefalea, puede haber presencia de inyección conjuntival, ¿no? No hay esputo purulento, o sea, al inicio generalmente la tos puede ser no productiva, puede ser más de tipo irritativo. Y cuando vemos al nivel de las placas o de los síntomas, vamos a ver que la afección es bilateral, a diferencia de las neumonías bacterianas, en donde la afección es por un segmento o un lóbulo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos cuáles son dónde van a afectar principalmente los virus, ¿no? A qué nivel del tracto respiratorio, ya sea a nivel alto o a nivel bajo. No pueden producirnos faringitis, croup, traquitis, bronquitis, ¿no? ¿Quiénes están acá? Los rinovirus, ¿no? Los coronavirus, adenovirus para influenza, los metanovirus y los virus de la influenza, ¿no? Igual a nivel de bronquios. A nivel de neumonía, principalmente van a estar los virus de la influenza y los SARS-CoV-2 en este caso, que es el que tenemos todavía en la gran cantidad de casos. Otro mecanismo fisiopatológico, hemos mencionado las características de las vías respiratorias, pero esas características no solamente en su parte anatómica, o sea, el tamaño, la dimensión, etcétera, también va en la cantidad de receptores que pueden tener. Un ejemplo interesante es el tema del COVID, ¿no? En el COVID-19, en las primeras variantes, la afección principalmente era a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque había mayor cantidad de receptores y su capacidad de afección a nivel de los neumocitos principalmente era rápida. Pero después las siguientes, pues, todas las que derivan del Omicron, tienen una afinidad mayor, porque tienen mayores cantidades de espiga, o sea, de las zonas de unión con el receptor del IECA2 en el tracto respiratorio. Entonces, si bien vemos algunos casos de cuadro pulmonar, no es lo más predominante. Lo más predominante es la afección a nivel de vía respiratoria. Entonces, tenemos pacientes que tienen faringitis, que tienen tos, que tienen rinitis, cefalea, etcétera, y un cuadro sistémico. Entonces, porque la gran parte de la mucosa es afectada rápidamente. Eh, el diagnóstico de estas virosis
combinan los exámenes de laboratorio con la radiografía. No se olviden que ya lo vimos en influenza, pero con coronavirus se ha ratificado. El tema de ver que las imágenes nos ayudan mucho. Si bien en las neumonías bacterianas, etcétera, que producen rápidamente un exudado alveolar y una consolidación, se van a ver rápidamente, es un poco diferente en las afecciones virales. En las afecciones virales la radiografía no nos ayuda mucho. Hay muchos estudios durante el COVID principalmente que han demostrado de que en las radiografías no vamos a tener una buena sensibilidad, ¿no? A diferencia de la tomografía o la resonancia, donde sí vemos los diferentes patrones en las infecciones respiratorias, como vamos a ver ahorita. Entonces nos interesa mucho el examen de imágenes, inclusive tienen un grado de predicción muy alto. En el laboratorio, ¿qué es lo que nos interesa? Los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda, más que los exámenes generales, nos van a determinar principalmente cuál es el pronóstico o la gravedad del caso. Acá tenemos la proteína C reactiva, la procalcitonina, interleuquina 6 y la ferritina. Son los cuatro reactantes de fase aguda o marcadores que se usan, ¿no? Eh, Estos biomarcadores tienen como característica que no se elevan y están permanentemente, ¿no? Por ejemplo, un hemograma, para que baje, por ejemplo, una leucocitosis, van a pasar horas, ¿no? A veces hasta días, ¿no? Para que bajen. Estos no, estos bajan y suben rápidamente y desaparecen. Entonces nos sirven muy bien para hacer seguimientos, ¿no? Por eso son los biomarcadores que más se emplean. También podemos tener algunos, algunos de estos nos van a predecir algunos temas específicos, ¿no? Por ejemplo, la elevación del PCR va a ir con un cuadro mucho más severo de la enfermedad, mucho más grave, ¿no? Cuando tenemos la procalcitonina y la ferritina alta, va a haber formas graves, especialmente en el COVID-19, y hay mayor riesgo de que en los siguientes, en la progresión de la enfermedad se complique, ¿no? El AGA, que claro, eso es lo que usamos regularmente. También las enfermedades virales son enfermedades que al tener una gran extensión de, de pulmón afectado, ¿no? Entonces van a hacer rápidamente una hipoxemia, a diferencia de las neumonías bacterianas, ¿no? Donde la hipoxia o la saturación de oxígeno eh, van a ser, eh, van a ser menores que en una infección viral. Entonces, en el coronavirus hemos visto cómo las hipoxias eran muy severas. Entonces, veamos, por ejemplo, esta lesión a nivel pulmonar bilateral en una radiografía. Claro, este es un cuadro muy avanzado y se ve la afección bilateral, ¿no? Inclusive tenemos un crecimiento del mediastino. Pero cuando tenemos la tomografía, ahí sí podemos entrar en el detalle, ¿no? Nos vemos, por ejemplo, las lesiones de consolidación. Las lesiones generalmente empiezan por las zonas periféricas, no es por las zonas centrales o cercanas al límite o al mediastino, y después van avanzando, ¿no? Son lesiones pequeñas en partes, luego vamos a ver el patrón típico del vidrio esmerilado, y después el crazy en esto, ¿no? El empanizado. Entonces, eso es importante. Y cuando ya está consolidada la neumonía, vamos a ver la bronquiectasis, ¿no? Vean, por ejemplo, acá, claramente se ven los bronquios inflamados y también todo ese patrón. Inclusive tenemos un poco de fusión pericárdica, ¿no? Acá se ve con mucha mayor cómo se ven los tractos bronquiales, ¿no? Característicamente, y eso se ve acá, ¿por qué? Porque acá el parénquima se ha consolidado. Tenemos los huesos filtrantes, etc. Nuevamente acá viendo esto, claro, se ve una cosa grave, pero acá vemos al detalle cómo está afectado, la cantidad de tejido que está afectado, ¿no? Entonces, este es una tomografía típica de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en algunos momentos llegan a hacer atelectasia, como estamos viendo acá, ¿no? O también pueden hacer alguna efusión.
pero no es lo más común las excepciones en las neumonías virales. Acá tenemos los ARN, vamos a hacer un repaso muy rápido de los virus ARN, ¿no? Los ortomixovirus, que son principalmente las influencias, tienen un ARN, es muy mutágeno, ¿no? Y en la superficie tiene la neuraminidasa, ¿no? Que es importante en la replicación. Acá tenemos, por ejemplo, los tres tipos de influenza, ¿no? Tenemos el A, el B y el C. El A y el B son los que nos interesan porque van a producir los brotes epidémicos. Ya vemos acá cómo es el proceso inflamatorio, etcétera, ¿no? El C es antigénicamente más estable que la, y también se menciona que es más de animales, pero en el A y el B vamos a tener estas características. Miren el genoma, ¿no? Tiene 8 hebras separadas. No es como en todos los virus donde tienen una sola que se enrolla, etcétera, ¿no? Acá tienen 8, entonces cada uno funciona independientemente y eso le da pues unas características muy importantes de mutabilidad. O sea, notan con muchísima facilidad. Es por eso que nosotros tenemos que recibir el tratamiento de la vacunación anual contra la cepa más que está predominando, ¿no? Entonces, ahora estamos con el H5N2, por ejemplo, ¿no? Este es como funciona a la influenza, ¿no? Entonces tenemos acá el virus de la influenza, entra dentro de la célula a través de su receptor. Tenemos el ácido ciálico, que es como el principal elemento en la fusión de la membrana de la bacteria, digo, de la célula con la del virus, ¿no? Entonces entra en una vesícula, en un lisosoma, es el endosoma, libera a su, a su material genético y esto va a producir, ¿no? Eh, directamente síntesis de ARN y es replicación del ARN viral, lo cual viral hace la traducción a nivel de las mitocondrias y generar nuevas proteínas en membrana, etcétera, y producir los nuevos virones que después van a ser liberados, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la, el esquema de la influenza con sus cadenas ARN independientes. Tenemos la proteína M, la neuraminidasa en su superficie y la hemaglutinina. Entonces, estos dos, la hemaglutinina y la neuraminidasa, nos van a dar las características o los marcadores para su identificación del virus. Por eso decimos H1, N1, H5, N1, etc. Entonces, es un modelo muy interesante para ver cómo puede darse también la transmisión de especie a especie, ¿no? Entre los, las partes del virus. Entonces, los cambios antigénicos en la influenza van a ser de dos tipos, los cambios menores y los cambios mayores. Los cambios menores se pueden controlar con la vacuna anual, ¿no? Entonces son los cambios menores. O sea, se da dentro del mismo virus que está afectando, que está predominando en un periodo dado. Por ejemplo, H1N1 fue hace 12, 15 años, fue un brote, un salto interespecie, fue de los animales, especialmente de las aves, por eso les llaman la gripe aviar, y ahora ya se ha vuelto como predominante, y ya solamente entre ellos ya se ha vuelto, hay cambios menores, ya se ha vuelto básicamente de humanos. Entonces ahí podemos prevenirlas. El problema son con los cambios mayores que se llaman los antígenos chip. No, acá hay una reordenación genética, hay mutaciones adaptativas y eso sí rompe o desencadena pandemias. Es similar también para el mismo mecanismo más o menos también para el coronavirus, ¿no? No, para los otros virus también, pero en este caso por la velocidad que tiene. Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, un cambio dentro de la misma especie que en la parte inferior, ¿no? Entonces vamos a tener la misma especie, pero que se va replicando, va viendo sus mutaciones dentro del genoma que está en el huésped. Pero acá es un nuevo genoma, es una nueva mutación que ha saltado de especie, ¿verdad?
Acá, un ejemplo mucho mayor, tenemos la gripe aviar, ¿no es cierto? Entonces, que puede ir a formar una pandemia. Pero no solamente eso, sino también esto se puede combinar con otros virus, que por ejemplo en este caso era el porcino. Pues, y estos dos también dan una nueva pandemia, o sea, una combinación de virus aviar con virus porcino y que busca un nuevo huésped, que es el humano, y ese es un nuevo virus que es humano. Entonces, ¿por qué se vuelven graves estos casos? Porque nosotros no tenemos pues, anticuerpos, tampoco ningún tipo de respuesta, porque son virus nuevos. Entonces, debemos tenerle miedo, ¿no? Y en el coronavirus también pasó esto, que trataban de los murciélagos a pangolín, luego saltaron a los humanos, ¿no? Entonces, cuando se metan más mutaciones, el problema puede ser mucho más grave. Ahí está este virus y sus diferentes segmentos, ¿no? En el virus y la influenza. Toda la historia que tiene la influenza, ¿no? Desde la gripe española, que mató más de 50 millones de personas, ¿no? La gripe asática con el H2N2. Así vamos viendo siempre cierto tipo de brotes y de picos epidémicos con nuevos virus. Bueno, entonces lo mismo que estábamos mencionando, ¿no? Tenemos procesos pandémicos como especies nuevas, y luego estos se vuelven endémicos y convivimos con, simplemente por presión de medio ambiente, su genética desaparecen. ¿Cómo se transmite la influenza? ¿No? Por contacto directo, por secreciones, por, pueden ser por gotas grandes o por gotas pequeñas, o, como dijimos, por fomites. Uh, fiebre, cefalea, mialgias, tos, rinitis, síntomas oculares, ¿no? Hay que ver que también las virosis, ya dijimos que luego pueden dar neumonías, ¿no? Y las infecciones secundarias. Algunas de esas nos van a hacer complicaciones sistémicas. En el caso de los otros, tenemos básicamente un problema de tipo respiratorio que se puede complicar sistémicamente, pero en el coronavirus la cuestión cambió. En el coronavirus vimos que no, si bien el problema principal era a nivel pulmonar, el, el problema de igual gravedad, quizás más, era el tema de la vasculitis a nivel sistémico. Por eso es que la sintomatología y las complicaciones en otros sistemas eran también de mucha severidad. Y eso es por el tipo de receptor. O sea, el receptor para los otros virus generalmente está en el tracto, en el aéreo, pero en el caso del coronavirus está en todo el cuerpo, está en el endotelio, el receptor para el oxígeno. Entonces, cuando tenemos un síndrome agudo, vamos a tener que evaluar, ya sabemos bien esto, la saturación de oxígeno, es que la presencia de rales, especialmente crepitantes o subcrepitantes, y cómo lo vamos a ver. Esta es una imagen interesante. ¿Cómo es que tenemos un epitelio normal a nivel bronquial? Y cómo es cuando tenemos una infección, o sea, se borran todas las vellosidades, ¿no? Las viremias. O también tenemos estas lesiones, donde vamos a ver en las neumonías típicas, como se llama. En influenza, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que también se comporta la enfermedad, ya sea en niños, en adultos o en personas mayores, ¿no? La presencia de tos va a ser mayor en adultos, la fiebre va a ser mayor en niños, las mialgias y apalgias van a ser mayor en personas mayores, etc. Pues ya tenemos algunas definiciones, pero
nosotros vamos a centrarnos en lo que son las infecciones respiratorias agudas graves o los SARS-CoV, como se conocía, ¿no? Otro grupo de virus, los paramyxovirus, van a, son virus también ARN, ¿no? Y que tienen diferentes receptores. En el caso de nosotros tenemos uno o dos receptores, ¿no? Y van no solamente a ser un tipo inflamatorio, sino también van a hacer las lesiones que se presentan en infecciones virales, pues no son la eliminación de los cistitos, o sea, de las uniones de las células afectadas, pueden hacer la formación de cuerpos de inclusión, pueden hacer la presencia de células gigantes, o sea, multinucleadas. Entonces, eso es parte de la afección, especialmente en los paramyxovirus, ¿no? Los coronavirus, bueno, ya en los coronavirus estamos saliendo de la pandemia, ya lo conocemos bien, ya no vamos a profundizar mucho en esto, solamente o sea, mencionar que no se olviden que es la espiga, o sea, la proteína de la espiga o la proteína S que se va a ligar al EK2, ¿no? Y esto es lo que más o menos vamos a tener. Miren, este cuadro es bien llamativo. Digamos, el SARS-CoV-2 va a ser una afección, se va a unir a los neumocitos, vamos a tener una migración de las células de respuesta inmediata, ¿no? Que producen citoquinas, entonces y va a haber fusión rápidamente, ¿no? Y también vamos a tener, cuando el virus atraviesa y se entra en el endotelio, ahí tenemos el problema más serio, donde se van a producir los microtrombos, la, la agrupación de plaquetas, ¿no? Y también vamos a tener estados de trombosis microvascular, ¿no? Donde hay exacerbación y desencadenamiento de la cadena de coagulación, de la cascada de coagulación, ¿no? Al final formación de trombos. Por eso que tenemos todas estas lesiones que hemos visto, ¿no? Inclusive vasculitis muy grandes que han llevado a trombosis y amputación. Y también eso se va a dar en otros sistemas, especialmente a nivel cerebral, el síndrome de la niebla cerebral es secundaria a esto, ¿no? Los microtrombosis a nivel cerebral. En los virus ADN, como dijimos, no son la mayor parte, pero se van a producir cuadros también de severidad. Entonces tenemos los adenovirus, el que se transmiten por vía fecal oral, de las especies, que es el genoma, etcétera, de los adenovirus. Entonces, de acuerdo al tropismo celular que tienen, los adenovirus van a producir mayor o menor sintomatología. Pueden estar más en vías respiratorias altas, pero también pueden estar a nivel gastrointestinal o también pueden estar a nivel de nave, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos pueden infectar a diferentes variedades de células y por eso que pueden producir también una respuesta inmunológica muy severa. Normalmente se autolimita. Los herpevirus, si bien no son si bien son la mayor parte de los virus que producen patología, pero en neumonía son eventuales, ¿no? Especialmente se van a dar en pacientes que tienen algún condicionante de inmunodepresión. Y uno de los herpesvirus que preocupa cuando afecta a un nivel de vía respiratoria es el citomegalovirus, ¿sí? Pero también el herpes simple, el virus de la varicela zoster, pueden producir lesiones con neumonías muy severas, a veces son neumonías necrotizantes. Luego tenemos los bocavirus, son, en realidad son los parvovirus que afectan también a animales en gran cantidad, pero también afectan a niños pequeños principalmente, ¿no? Produciendo neumonía. Van a producir en un primer momento una infección de las vías respiratorias altas, de secreción nasal, tos, puede haber dificultad respiratoria, también puede asociarse con diarrea, vómitos, etc. Un parvovirus o bocavirus. Pues
las lesiones que van a producir ya dijimos, a nivel de los tejidos, depende mucho de la respuesta inmune que tenemos, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ir viendo cómo es que los virus, con este cuadrito mejor lo explicamos, van a producir diferentes patologías o diferentes cambios patológicos, ¿no? Citopatológicos. Pueden producir lisis, o sea, pueden destrozar a la célula, eliminarla, apoptosis, o sea, acelerar la muerte programada de la célula, tenemos, por ejemplo, los coronavirus, los adenovirus o los de influenza, pueden producir los cuerpos de inclusión, que son cuerpos inmunológicos, o pueden producir la eliminación de los sinsitios y formación de las células gigantes multinucleadas, ¿no? Y también en este lado, en la parte superior, podemos ver cómo es que se estimula la respuesta de la inmunidad celular en un primer momento, y luego vamos a ver todo el desencadenante de la respuesta humoral. La liberación de las citoquinas inflamatorias o proinflamatorias es inmediato, ¿no? Es una respuesta inmediata. La generación de anticuerpos es una respuesta ya mucho más a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué citoquinas son las que vamos a ver, ¿no? O sea, simplemente los interferones, entre los interferones alfa, beta, ¿no? O gamma, y que van a ser las principales citoquinas que van a responder a una infección viral. La respuesta celular también es inespecífica, los monocitos, las células dendríticas, ¿no? Las células T, citotóxicas, ¿no? Y estas a su vez van a estimular ya a la CD4 para que estimulen a las células B para la producción de anticuerpos. Tenemos la barrera epitelial de las vías respiratorias, el endotelio pulmonar también ya hemos mencionado, para completar. Otro grupo importante son los neutrófilos, ¿no? Que van a migrar a la zona donde está habiendo infección, ya sean con células con algún apteno o alguna proteína viral o alguna bacteria, ¿no? Entonces es una respuesta específica donde van a tener algunas sustancias antimicrobianas, ¿no? Como péptidos, celos o las redes extracelulares de neutrófilos, ¿no? Que desactivan a los virus. Entonces, estos neutrófilos también secretan citoquinas o quimoquinas y activan las células T y B. Igual las células dendríticas que están en todos los tejidos, ¿no? Y que van a producir esto. Las células dendríticas nos van a orientar hacia dónde puede ir la infección, a un cuadro mucho más grave, mucho más severo, o hacia un cuadro limitado o autolimitado. Bueno, hasta acá yo creo que hemos llegado en un poco de interferencia. Y esta otra parte ya la revisamos cuando hemos hablado del daño pulmonar mucho más específico en lo que se refería al coronavirus, ¿no? Yo creo que en algún tiempo vamos a volver a revisar esto del coronavirus porque bueno, siempre se sigue viendo que hay nuevo tipo de variantes que podrían ser también muy peligrosas. Entonces, era una mirada amplia para ver un poco la fisiopatología de las enfermedades virales más importantes a nivel respiratorio. Si tienen alguna pregunta, hecha pasar. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por su atención. El día de mañana estarán con reposición del Departamento de Especialidades de Medicina, que realmente sería bueno que visiten. Vamos a solicitar acá que pongan todas las exposiciones o los links de las exposiciones que se han hecho desde hace 2 meses y son una gran cantidad por los mejores y reconocidos especialistas de nuestro hospital. Muchas gracias.